En realidad lo que se va a aplicar a partir del 17 de enero es la eliminación del aislamiento laboral para algunas actividades priorizadas, pero exclusivamente para aquellos trabajadores que tengan el esquema de vacunación completo, que por supuesto no presenten síntomas y que se hagan al menos 2 test, uno al comienzo de la identificación de cuando son contactos estrechos y otro al día 4. El aislamiento social, es decir, las reuniones sociales, familiares, ir a algún evento, sigue siendo de 10 días tal cual como viene siendo hasta el día de hoy. Y el tema del test, ¿eso le va a corresponder a quién? ¿A la empresa o a la persona? La empresa es la que tiene que garantizar el acceso al test o a través del medio privado o a través de todas las redes de testeo. Hoy si vemos lo que son los centros de testeo están en una situación totalmente diferente de cómo estuvieron a fines de diciembre, principios de enero, y se sigue ampliando esta red de testeos, incluyendo los laboratorios de análisis clínicos privados, están también en los distintos centros de atención primaria, en los centros masivos, en clínicas privadas, es decir, hay una oferta de más de 500 puntos de testeos COVID en toda la provincia. Sí, ahora doctora, respecto, porque entonces, primer punto, contacto estrecho, no tiene que tener síntomas, tiene que tener esquema de vacunación completo y tiene que hacerse 2 test, uno a la identificación del contacto estrecho y otro al 4.º día, ¿verdad? Esto es así. Exacto. Ahora, el no síntoma y el antígeno no viene a operar más o menos de la misma manera porque hay un tanto falsos negativos con los antígenos cuando la persona es asintomática. Sí, a ver, todas las metodologías tienen un riesgo residual, ¿no es cierto?, de falsos positivos, de falsos negativos, que siempre se llevan al mínimo y que este riesgo disminuye cuando la incidencia es alta, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando un test de antígeno aún da negativo y no se tiene síntomas, el nivel de carga viral es bajo comparado a lo que son las personas sintomáticas con un test de antígeno positivo. Entonces, no es solamente el test y no presentar síntomas, sino también es usar barbijo N95 durante la jornada laboral, tener el esquema completo de vacunación y extremar las medidas dentro de la jornada laboral, es decir, no compartir espacios comunes con otros trabajadores, tener ventilados los ambientes y diariamente monitorear los síntomas. Ahora, doctora, todo esto no quiere decir que el sanitarismo, digo en el mundo, pero ya le voy a preguntar algo particularmente, porque España plantea que empieza a ser tratada como una gripe esta enfermedad. No es que se rinde ya la cuestión sanitaria ante la realidad laboral, la realidad económica. Che, bueno, mire muchachos, no podemos seguir, tenemos que convivir con esto porque si no nos vamos a asfixiar todos económicamente. Sí, a ver, claramente estamos en una etapa diferente de la pandemia. Fíjate la cantidad de casos que hay, con una aceleración totalmente diferente a lo que fue la primera y la segunda ola, pero con un impacto en la gravedad y en la mortalidad totalmente diferente. Entonces, estando en una etapa diferente, con mayor conocimiento, hay que tomar medidas diferentes también, acompañadas por estas evidencias científicas. Entonces, como toda epidemia, luego va a la etapa de la endemia, ¿no es cierto? Entonces, esta es la transición, pero muy cautelosa y analizando permanentemente los distintos indicadores para si en un futuro cercano o no tan cercano, ya estamos en una etapa de vigilancia, como se hace, por ejemplo, con el virus de la gripe. Claro. Doctora, ¿qué datos le dieron sobre reinfecciones por el caso, sobre todo la variante Omicron, que es la prevalente en este momento? Le cuento, porque me llegó un caso particular, pero que me llamó la atención, de un chico joven que se contagió, le dieron el alta, se fue de vacaciones después del alta y a los pocos días ahora tiene síntomas de nuevo, parece que es positivo de nuevo a coronavirus. ¿Hay reinfecciones? ¿Lo tiene registrado o son casos excepcionales? Siempre hubo casos de reinfección y siempre fue bajo el porcentaje de reinfección. Estamos hablando de 1.3, 1.5. El tema es que para poder certificar que realmente sean reinfecciones, hay todos procedimientos de laboratorio, desde evaluación de la replicación viral, cultivos virales, que habría que acompañar para poder certificar biológicamente que son casos de reinfecciones. Nosotros también tenemos casos que los estamos estudiando, son casos puntuales, no son la mayoría de los casos, pero
pero siempre en una pandemia con esta inmensidad de casos hay situaciones particulares que ameritan ser estudiadas, esas situaciones, para poder evaluar si realmente son particulares o esto puede llevar a otra magnitud. Por el momento el porcentaje de reinfecciones existe, como siempre existió con las otras variantes, pero es bajo. Está bien. O sea que no ha cambiado demasiado, porque, a ver, de la primera ola, llamémosle en adelante, uno tenía la sensación de que se infectaba de coronavirus y listo, y ya quedaba con inmunidad y podía hacer una vida tranquila, normal, sabiendo que ni lo iban a infectar ni él iba a infectar a otras personas. Pero eso me dice usted que no ha cambiado con estas últimas variantes, que sigue manteniéndose dentro de los mismos límites. Por el momento sí, es decir, uno esperaría que la inmunidad adquirida naturalmente, es decir, por una infección natural, podría llegar a estimarse una duración entre 45 a 90 días, pero la verdad que también con esta nueva variante que está nueva, todavía no hay publicaciones que puedan certificar ese promedio de inmunidad. Por eso nosotros también acá en Córdoba, cuando se acortó el periodo de vacunación para la tercera dosis o dosis de refuerzo a 4 meses, la indicación fue vacunar a partir de los 4 meses a todas las personas, independientemente que hayan tenido o no COVID, siempre y cuando estén con el alta clínico epidemiológico, por supuesto, ¿no? Entonces, toda información que se va adaptando y que se va evaluando en función de la información certera que haya, ¿no? Y, doctora, la última pregunta que le quiero hacer por ahora, por supuesto. Habida cuenta de la gran cantidad de gente infectada que hay, ¿cuándo una persona que le dan el alta de la infección se puede vacunar? Si es que le correspondería la vacunación. O sea, me corresponde la vacunación, vamos a suponer, la semana que viene, pero yo acabo de salir de un coronavirus. ¿Qué tengo que hacer? Yo lo que tengo que hacer es tener el alta clínica y epidemiológica, y ya con el alta clínica y epidemiológica, luego puedo ir a un centro de vacunación y colocarme mi vacuna. Esa es la indicación que hoy hay. Tengo que tener no solamente la parte epidemiológica, sino la clínica, es decir, no presentar absolutamente ningún síntoma, que es alrededor después de 10 días, ¿no es cierto?, de que tuve mi infección. Está bien, o sea que no hace falta esperar una cantidad de tiempo X, simplemente con no tener síntomas, tener el alta, ya uno se puede vacunar. Exactamente. Gracias, doctora, muy amable. Perdón, que acá me preguntan de la producción que le traspase a usted. Los autotest, ¿cuándo llegan? Los autotest aún no tenemos una fecha certera de cuándo estarían ingresando al país, sería a corto plazo, pero no le puedo dar una fecha certera porque depende de los laboratorios, los tiempos de importación que tengan para ingresar estos productos al país. Así que sí, ya salió la reglamentación, como todos sabemos, de que se pueden aplicar con una determinada trazabilidad, ingresando los resultados a un link que está disponible, pero aún no están disponibles en la farmacia ni para adquirirlos a través de las empresas. Doctora, gracias, muy amable, que le vaya muy bien. Por favor, un placer, hasta luego. Adiós, hasta luego. La doctora Gabriela Barbás habló con nosotros. Florencia. Vamos a repasar entonces cómo quedan estas medidas aplicadas aquí en la provincia de Córdoba con esto del aislamiento para los contactos estrechos o no y para quiénes alcanza esta medida. Si arrancamos, por ejemplo, con estas nuevas medidas en la provincia de Córdoba, el gobierno confirmó que esto comienza desde el próximo lunes 17, eliminando así el aislamiento para los contactos estrechos que estén vacunados y sin síntomas en el ámbito laboral. Esto significa que los no vacunados están obligados a aislarse. Ahí tenemos, elimina el aislamiento para contactos estrechos vacunados y sin síntomas en el ámbito laboral. Destacamos esto solamente para vacunados y en el ámbito laboral, lo que decía Roberto recién, que no implican las actividades sociales. Es por eso que si avanzamos podemos saber que esto alcanza a los trabajadores que están vinculados a actividades industriales, a actividades comerciales y a servicios. No implica esto en las actividades sociales. Lo mismo hay que mantener un aislamiento dentro de los grupos de contacto que tenemos diariamente. ¿Qué más? Este fin del aislamiento para contactos estrechos vacunados y sin síntomas es para todas las personas que presenten 2 test negativos. Uno al momento del contacto, otro al 4º día del contacto estrecho que hayamos tenido. Y por supuesto estos bajo contactos
y recomendaciones estrictas, como por ejemplo usar el barbijo N95 y no compartir los espacios comunes por 10 días. Esto también significa que el pase sanitario va a quedar inhabilitado también por esa misma cantidad de días.